Buenos días a todos. Es un agrado para nosotros como instituto organizar este seminario. Hemos tratado de tener un balance dentro de los expositores con empresas de distintos subáreas, lo que podría ser el montaje o de los sistemas constructivos con hormigón. Mi presentación va a ser general, poniendo algo de contexto respecto a los temas de productividad y de industrialización. Este año fue declarado el año de la productividad en Chile. Yo no quiero ser sarcástico ni nada, pero esa es la intención. Para los que llevamos cierto tiempo en la construcción, en la edificación, y miramos cómo ha evolucionado la edificación en Chile en los últimos 25 años, notamos una diferencia, pero abismal. La manera en cómo se hacían las cosas hace 25 años, año 90, año 85, respecto a cómo se hacen hoy día, es dramáticamente distinta. Piensen solamente en lo que era el uso del hormigón premezclado. Estaba recién utilizándose el hormigón premezclado. Probablemente el uso de hormigón premezclado no representaba más allá de un 10% de todo el consumo de cemento en esa época. Y hoy día está por sobre el 50% a nivel nacional, 50-60%, y en la región metropolitana muchísimo más alto. Y eso fue uno de los primeros pasos hacia la industrialización en la construcción con hormigón. Ser capaz de transferir una actividad que era netamente de obra, con los acopios de arena, de gravas, de gravillas, de cemento, a un proveedor externo que tenía sus propios sistemas de control de calidad y que lo podíamos programar básicamente llamando por teléfono. Si se acuerdan, también desde el punto de vista de los moldajes, años 85, 90, uno se daba una vuelta por las obras y la cantidad de construcción con moldajes de palo, de madera, hecha en sitio, era tremendo. Uno veía bosques, literalmente bosques de puntales. Hoy día el uso de moldajes industrializados es, yo diría, casi en un 100%. Probablemente donde menos ha cambiado es en el caso de la armadura. Probablemente nuestros edificios incluso se han ido complejizando un poquitito más en el caso de las armaduras del uso de la enferradura. Pero otro ejemplo, por ejemplo, el caso del hormigón bombeado. El hormigón bombeado estaba restringido hasta hace algunos años a unas pocas obras. Era un sistema complejo, era un sistema caro, se necesitaban grandes volúmenes, una coordinación que era también compleja. Aparecieron las torres de distribución, las plumas de distribución, y hoy día, por lo menos en Santiago, el grueso del hormigón se está entregando en edificación en altura, viene como hormigón bombeado. El cono, otro ejemplo hacia la productividad. Me acuerdo que hicimos un estudio cerca del año 90, probablemente cerca del año 95. Y el promedio del cono que se estaba utilizando andaba cerca de cono 6. Hoy día los conos que se están utilizando, conos 8, conos 10, conos 12 y hacia arriba. Ha habido un avance también en la simplificación de la construcción vía un hormigón que es mucho más trabajable, mucho más colocable, que permite el bombeo, pero que también permite menor nivel de terminaciones. O sea, hay un cambio radical en la construcción cuando lo miramos desde una perspectiva histórica, cuando hacemos un feedback. Por eso, cuando nos dicen, o los economistas o los expertos en productividad, que la productividad en la construcción ha ido bajando sistemáticamente en los últimos 25 años, casi nos produce, por lo menos a mí, un shock. Yo digo, ¿dónde está esa pérdida de productividad si lo único que hemos visto en los últimos 25 años es incorporación de tecnología? El año, yo creo que fue cerca, hace 10 años atrás, 8 o 10 años atrás, el gobierno de Chile encargó a la consultora McKinsey un estudio diagnóstico de productividad.
Y mirando cifras duras, ya no haciendo el caso anecdótico de lo que uno recuerda que era la construcción hace 25 años, hace 15 años, lo que es hoy día, sino mirando datos duros, mirando, por ejemplo, metros cuadrados o inversión, millones de dólares de inversión en construcción, dividido por la cantidad de horas hombres en el área de construcción, de empleados en la construcción, uno se da cuenta que hoy día estamos utilizando aproximadamente la misma cantidad de horas hombre para materializar 1 millón de metros, 1 millón de dólares de inversión de lo que estábamos haciendo hace 25 años. O sea, los datos duros nos están mostrando que no hemos tenido, desde el punto de vista de la productividad laboral, ganancia, a pesar de que intuitivamente hemos visto que se han incorporado ciertas mejoras tecnológicas. En nuestro caso, por el lado del hormigón o del cemento, hicimos el ejercicio, dividimos la cantidad de toneladas de cemento que se utilizan en el país por el número de ocupados en la construcción. Y yo esperaba que con todas las innovaciones tuviéramos un aumento en la cantidad de toneladas de cemento que podía colocarse en una obra, con una hora hombre o con un hombre día. Resultado es una curva casi plana. Entonces, algo está pasando. Algo está pasando con la productividad y a lo mejor tiene que ver con la complejidad de los proyectos ya no son los mismos. A lo mejor tiene que ver con la pérdida de know-how de la mano de obra y con factores estructurales dentro de la construcción. Y probablemente lo mismo está pasando en muchas otras áreas de la economía. Este estudio de McKinsey, que lo voy a pasar muy rápido solamente para contextualizar, evaluó algunos aspectos. Uno tenía que ver con los aspectos de excelencia operacional. ¿Cuáles eran las trabas que teníamos en sectores como la banca, el retail, la minería, la construcción habitacional y el sector de la carne respecto a excelencia operacional? ¿Qué se podía hacer? ¿Cuáles eran las trabas? Pero también vio aspectos que tenían que ver con la regulación, cómo afectaban los permisos, el otorgamiento de los permisos, de licencia, las leyes, las normas, la productividad. Y también evaluó un tercer aspecto que tiene que ver con aspectos culturales. ¿Cuáles son los aspectos culturales que están condicionando nuestros niveles de productividad? Más adelante vamos a volver a este diagnóstico. Lo interesante de ver es la comparación o los valores de productividad para el caso de edificación habitacional o de construcción habitacional a los cuales hace referencia este estudio y nos compara con lo que está pasando o con lo que estaba pasando en ese momento en Estados Unidos. Probablemente muchos de ustedes han visto estos números, pero siempre es interesante revisitarlos. Y este estudio lo que mostraba es que, comparado con el 100% de metros cuadrados por hora hombre trabajado en construcción, el 100 en Estados Unidos, nosotros hoy día teníamos una productividad en la construcción habitacional de 55. O sea, éramos la mitad de productivo. Una hora hombre en Chile rendía la mitad de lo que rendía afuera. Y si se veían las causas, habían ciertas causas que tenían que ver con temas operacionales, temas de planificación, y se identificaba algunos aspectos como la falta de planificación y gestión, la falta de estandarización, de medidas específicamente, el poco uso de materiales prefabricados, la falta de conocimiento y capacidades de los empleados, como algunos de los puntos críticos que nos permitirían llegar a un cierto nivel, a un 87% de lo que es la productividad equivalente en Estados Unidos. Y había un 13% que está explicado por algunos factores, diferencias estructurales entre las economías, entre las realidades geográficas de Estados Unidos como referencia y nosotros. Uno tenía que ver con la relación entre el costo de capital y el costo de mano de obra. En la medida que la mano de obra es más cara que el capital, tendemos a utilizar más capital, más equipamiento y menos mano de obra y por lo tanto de manera natural sube la productividad. Esa es la lógica. Y en la medida en que la mano de obra es abundante, tendemos a descansar más en ese recurso abundante más que en el capital. Pero también habían otros temas
por ejemplo, el caso de ser Chile un país sísmico. Eso hace que nuestras estructuras probablemente sean más robustas que al menos en la parte que no es sísmica de los Estados Unidos. Interesante, de nuevo vamos al final de la presentación a revisar nuevamente en detalle cada uno de estos puntos. El problema es el siguiente. No está en el estudio McKinsey, está en otro estudio, y esto tiene que ver con la productividad dentro de Estados Unidos entre lo que es la construcción y lo que es la labor industrial. Excluyen de la labor industrial todo lo que es agrícola. Y todo lo que es producción industrial ha tenido aumentos de productividad de más de un 200% medido desde el año 64 casi hasta el 2005. Sin embargo, nuestro referente, nuestro 100%, desde el año 64 al año 2000, ha pasado de un 100% a casi un 80%. Ha bajado la productividad en la construcción. Primera conclusión, no hay que ser autoflagelante. Hay una tendencia estructural dentro de la construcción que hace que vayamos siendo cada vez menos eficientes desde el punto de vista de productividad de la mano de obra. Lo mismo le pasa si uno analiza estudios en Inglaterra. Lo mismo le pasa a Europa, y son realidades completamente distintas desde el punto de vista de la construcción. Si uno piensa, la construcción en Estados Unidos está dominada por la construcción en baja y media altura. La construcción en altura está concentrada en el centro de algunas grandes ciudades, pero el resto tienen la fortuna de tener mucho territorio y, por lo tanto, la construcción en baja altura y media altura es rey. La construcción está dominada en media altura y altura por acero y hormigón y en baja altura por madera. Y a pesar de eso, se ve esta tendencia. Si uno mira lo que pasa en Europa, una construcción mucho más hormigonera, sobre todo en el caso de Europa del Norte, mucho más hacia el prefabricado, y también se ve una tendencia similar. Entonces hay que reconocer que dentro de la construcción, dentro de la edificación, algo existe que es estructural y transversal a todas estas economías que hace que, si no hacemos nada, la productividad baja. Si uno trata de encontrar alguna explicación, probablemente tendría que empezar a pensar en cuán complejos eran los proyectos hace 25 años, cuántas partidas tenían, cuántos involucrados estaban opinando en cada uno de los proyectos, antes, durante y después. Y por otro lado, tendría que pensar en la calidad y especialización de la mano de obra que tenemos hoy día respecto a la que teníamos hace 10, 15, 20 años. Hay que pensar que el sector de la construcción, no solamente aquí, y esto es casi a nivel mundial, no es el sector más atractivo para atraer mano de obra. En la medida que hay otros sectores industriales de cuello corbata que empiezan a tener un desarrollo más acelerado y empiezan a pagar mejores sueldos o empiezan a ofrecer condiciones de trabajo más acordes al modelo de lo ideal que a lo mejor estamos formando en nuestros jóvenes, la construcción va quedando relegada y la construcción tiene que hacer un esfuerzo adicional por captar gente, y ese esfuerzo adicional a veces no es suficiente, como pasó el año 2010-2011, cuando ni siquiera nos alcanzaba la gente para construir lo que en ese momento, los contratos que en ese momento existían. Entonces, eso se está produciendo en todas partes. Por lo tanto, para ver cómo a nivel local uno puede trabajar en temas de productividad y de industrialización, no basta con importar recetas desde fuera. Hay que ver cuál es la realidad del país en forma concreta. Y esto es lo que quiero mostrarles en estos momentos. ¿Qué es la edificación en Chile? ¿En qué se diferencia? ¿Cómo ha ido evolucionando en los últimos 15 años? Desde el año 2000 hasta el 2015.
Es bueno ver los datos contextualizados esto está tomado de los permisos de edificación, no es obra construida, pero sí tiene la ventaja de que es una base bastante homogénea, que nos permite ver la evolución de la edificación en el tiempo. Y es bueno verla de esa manera, porque es la única forma de identificar ciertas tendencias. En este primer gráfico lo que vemos es, a nivel nacional, verde es vivienda, rojos son los servicios, vale decir escuelas, hospitales, muchos asociados a construcción pública, y azul es construcción industrial, donde están las oficinas, pero también están todo lo que es galpones, centros comerciales, ese tipo de obra. Y vemos que en general es bastante estable. 15 años, siempre nos hemos mantenido cerca del 65%, con algunas épocas de baja. Estas líneas continuas hay que leerlas en este eje como porcentaje y esta sombra hay que leerla en este otro eje como metros cuadrados. A mediados del 2014 estábamos en cerca de 16 millones de metros cuadrados anualizados. Aquí se nota la bajada del año 2010 en los permisos, la acumulación del 2007, pero vemos que esencialmente en el balance entre la vivienda y otros segmentos, más o menos se ha mantenido y la vivienda representa, o la edificación habitacional representa, cerca del 65% de lo que se construye. Si uno mira a nivel nacional de nuevo, ¿qué ha pasado desde el punto de vista de las tipologías que se están construyendo? Vemos la curva azul, que representa las casas, 1 y 2 pisos, las verdes, que representan la edificación en media altura, y los rojos, que representan la edificación en altura. Y acá hay claramente una tendencia. Y esa tendencia es que nos estamos yendo, y ya se nota a nivel agregado nacional, hacia la construcción en altura. Y es lógico, nos estamos quedando con poco terreno. Y esto es mucho más claro a nivel de la región metropolitana. Este es el mismo caso anterior, pero mirado en la región metropolitana. Si a nivel, vamos atrás, a nivel nacional estábamos en cerca de un 30%, que no es menor, en edificación sobre 5 pisos. A nivel de la región metropolitana, ya en el 2014 estábamos cerca del 50-60%, y el año pasado llegamos, yo creo que sobre el 70% en construcción en altura. Entonces, ya tenemos diferencias que son muy fuertes respecto a otras economías, y por lo tanto las soluciones de productividad que tenemos que buscar tienen que estar adaptadas a esta realidad. Si lo miramos en temas de casas, una de las tipologías era la edificación en altura, que vemos que va creciendo. Otra de las tipologías es media altura. La media altura tuvo un resurgimiento después del terremoto del año 2010. Pero después de un par de años de algunos proyectos de rehabilitación o de emergencia, volvió a bajar. Inicialmente nosotros teníamos la idea de que la edificación en media altura podía ser una transición entre las casas y la edificación en altura y ser eficiente y tomar lo mejor de ambos mundos. La individualidad de las casas y el agrupamiento y el mejor uso de terreno de los edificios. La verdad que resultó al contrario. Tomó lo peor de los dos mundos. La convivencia grupal que significa la edificación en altura y un uso no suficientemente efectivo del suelo. Así que eso ha justificado que haya ido disminuyendo. Si uno mira en tamaño de las casas, que es el tercer segmento, y tenemos S1, que son las viviendas muy pequeñas, de menos de 65 metros cuadrados, S2 entre 65 y 140, y las verdes sobre 140, vemos que ya a nivel nacional hay una tendencia a aumento de las casas de mayor estándar y también hay una disminución de las de menor tamaño y un aumento de las de tamaño
medio. Eso a nivel nacional. Si lo vemos a nivel de la región metropolitana, hoy día la mayor parte de las casas que se están construyendo son casas sobre 140 metros cuadrados. Eso es lo que dicen los permisos de edificación. Entonces, también tenemos, ¿no?, un dato que es relevante al momento de analizar dónde impactar con los esquemas de productividad e industrialización. Si miramos ahora a nivel de materialidad y lo vemos, por ejemplo, a nivel nacional en las casas del segmento 3, las casas de alto estándar o de más de 140 metros cuadrados. Rojo es albañilería, verde es hormigón y azul son otras materialidades, básicamente tabiquería liviana, madera. Y vemos que a nivel nacional hoy día se estabilizó después del año 2012, representa cerca del 24-25% la construcción de casas. En edificios el 100% es en hormigón, media altura también 100% es hormigón, pero en casas. Hoy día ya en este segmento cerca del 25% de las casas están en hormigón. Iba creciendo muy fuerte en la época en la cual había déficit de mano de obra. Hemos tenido alguna holgura adicional después del 2012 en cuanto a mano de obra y eso ha hecho que gane de nuevo algo de impulso las albañilerías, que depende fundamentalmente de la mano de obra. Pero si lo miramos en Santiago, en región metropolitana, este cuadro cambia significativamente y en ese segmento cerca del 40% de lo que se está construyendo son casas de hormigón armado. Ligeramente más bajo y también mostrando esa estabilización que les decía desde el año 2012, está la construcción con albañilería y mucho más bajo otro sistema de tabiquería liviana. Entonces, hay cambios a lo largo del tiempo que se notan, pero esos cambios no son tan dramáticos de un año para otro. Y por lo tanto, si lo miramos a nivel agregado, país, en materialidades, vemos que hoy día dentro de la edificación habitacional a nivel nacional, el hormigón representa cerca del 55% de la construcción. Y lo que vemos es, algo que intuimos, una baja de la participación de las albañilerías dentro de la edificación habitacional. Y eso no es porque la albañilería sea mala, la albañilería la hemos usado durante décadas, más de 100 años, y ha funcionado bien. No cambió la albañilería, cambió el país. Nos fuimos a edificación en altura y tiene una limitación la albañilería en la construcción en altura. Pero también nos transformamos en un país donde la mano de obra en la construcción probablemente es más escasa, tiene menos calificación y un sistema que depende de esas características o de esa variable efectivamente se va a ver afectado. Pero a nivel de, si lo vemos, región metropolitana, hoy día cerca del 80% de lo que se construye en edificación en la región metropolitana es hormigón. ¿Qué nos dice esto? Que efectivamente si queremos tener un impacto fuerte dentro de la productividad y dentro de la eficiencia en la construcción habitacional, tenemos que ir a la ley de Pareto, trabajar sobre el 80% que representa la construcción en hormigón. La pregunta es si hay espacio o no hay espacio para mejorar lo que estamos haciendo. La respuesta inmediata es que sí, siempre hay espacio para mejorar, esa es la respuesta de texto. La pregunta es ¿dónde hay espacio para mejorar? Que no siempre es tan evidente. Y aquí volvemos al diagnóstico de McKinsey. Y McKinsey lo que nos dice después, al final de sus conclusiones, es que tenemos espacio para mejorar por el lado de la eficiencia operacional en términos de planificación y gestión de proyectos. Hay una anécdota, me la contó un colega hace un par de años atrás respecto a la venida de una delegación de Japón, especialistas en productividad, en producción industrial. Vieron una serie de industrias, pasaron por industrias de distintos rubros, alimenticio, por la construcción. Y al final de la visita, este amigo le pregunta qué pensaba del estilo de gestión en Chile.
Y muy sarcástico el japonés y también muy políticamente correcto, lo que le dice es, la verdad estoy impresionado por la capacidad de improvisar que tienen ustedes en este país. Eso puede ser en ciertos momentos una gran ventaja. Cuando yo tengo un escenario que es cambiante, cuando tengo que tener planes alternativos, que tengo que tener planes de contingencia, es bueno ser ingenioso, es bueno saber improvisar. Pero cuando yo abordo todo proyecto, en función de lo que voy a hacer, lo defino en el momento, cuando mi estilo de gestión es de improvisación, ahí estamos en las antípodas de lo que es la industrialización. Industrialización no va de la mano con improvisación. Significa necesariamente planificar, cumplir y controlar. Y por lo tanto tenemos que reconocer que hay un tema cultural ahí de planificación en los cuales no podemos echarle la mano al carpintero, al encerrador, al hormigonero respecto a que tenemos un déficit de productividad en la construcción y que necesitamos hacer una escuela de carpinteros para mejorar toda la productividad en Chile. No. Hay a nivel de gestión de proyectos, de gerencia de proyectos, de planificación, una deficiencia seria que probablemente los que estamos en esta sala tenemos mucho más que decir y mucho más responsabilidad que la gente que está en terreno. Se soluciona eso con BIM, que ha sido una de las estrategias que se ha propuesto. Lo que hemos visto es que muchas veces cuando se impone BIM desde fuera, sin una lógica de organizar la obra o el proyecto para que sea más eficiente, lo que termina siendo es un plano as built. Termina haciéndose el BIM a posteriori, un elemento de casi decoración y de... ¿Me estoy pasando de la hora, Sebastián, o no? Ya, ok, vale. Vamos a ir un poquitito más rápido. Entonces, ahí tenemos un primer tema. Segundo, falta de estandarización de los procesos productivos. Yo creo que si queremos ir a la industrialización necesitamos ir a definir procesos constructivos que sean más sencillos, que sean modularizables y que sean integrables entre ellos. El caso más claro es el caso de las ventanas. Es un caso que lo venimos conversando 20, 25 años y que todavía sea necesario que el que va a entregar las ventanas en muchas de las obras vaya a rectificar rasgos y cada ventana sea distinta, algo nos está diciendo. Nos está faltando esa estandarización, pero también nos está faltando, aquí dice materiales prefabricados, yo lo extendería no solamente a materiales prefabricados, materiales estandarizados. Si tenemos por proyecto todas las ventanas iguales en un edificio, ¿por qué en la práctica tienen que terminar siendo todas distintas? Hagámosla simple. Y por otro lado tenemos falta de conocimiento y capacidad de los empleados, y eso hay que reconocerlo, sí es un factor. Ya no hay traspaso generacional de los oficios. Andar con botas y con barro en las botas ya no es tan bien visto y por lo tanto cuesta más capturar a esa gente. Probablemente tenemos hoy día dentro de la construcción, sobre todo a nivel de institutos técnicos, más gente trabajando o estudiando para ser supervisores de seguridad, seguritos, que para ser técnico de construcción. Entonces, esas habilidades duras probablemente nos van a ir costando más en el tiempo. Regulación sectorial, otro de los puntos que identificaba McKinsey, y eso para qué se los voy a decir. Por suerte hay una iniciativa del Instituto de la Construcción de tratar de ir hacia una DOM digital. Pero de todas maneras, si ustedes cuentan la cantidad de permisos que se requerían hace 25 años con la cantidad de permisos que se requieren hoy, hay por lo menos un orden de magnitud. O sea, nos estamos, por un lado, poniendo metas de productividad y por otro lado estamos poniendo trabas a todo lo que estamos haciendo. Entonces, hay un contrasentido. Hay que ir a simplificar. Hay que ir a hacer las cosas más eficientes, pero no más eficientes para mí, más eficientes para el sistema completo. Y ahí viene un tema de cambio cultural. Tenemos demasiados niveles de supervisión. ¿Y eso por qué? Porque tenemos desconfianza, el que está más abajo si hace las cosas. Y evidentemente que en la medida que nos vamos llenando de cargos de supervisores o de niveles de supervisores, vamos gastando tiempo en forma, yo diría,
bastante discutible respecto al aporte que hace a la productividad. El tema más claro es la seguridad. Chile ha mejorado muchísimo en sus estándares de seguridad, pero se fue a través de una lógica, que es la lógica policial. Tener un segurito en cada esquina, tener charlas de inducción a la entrada de la obra, tener protocolos escritos de seguridad, y ha ido bajando. Probablemente tomamos el piso en muchas áreas respecto a lo que se puede lograr. Pero hay un enfoque que es alternativo a la seguridad, y es cada uno es responsable de su propia seguridad. Ahora, y ese es un tema cultural. Lo conversaba con algunos colegas de Alemania, me decía, mira, el mismo problema que tienen ustedes lo tenemos nosotros. Hay algunos sectores de Alemania que es muy ordenadito, y cada uno es responsable de la seguridad. Si hay una línea pintada de amarillo y dice camine por acá, la gente camina por ahí. Listo. No se le ocurriría salirse de ahí. Pero hay otra zona más, la zona carbonífera, donde si uno no tiene un policía en cada esquina, la gente hace lo que quiere y por lo tanto la seguridad se va de las pailas. Entonces es un tema cultural. Y como ese, probablemente en otros temas de calidad, temas de cumplimiento de especificaciones, también este exceso de supervisión por falta de delegar responsabilidades y preparar a la gente que está abajo para asumir esas responsabilidades nos pega en el tema de productividad. Y otro tema que se identificaba como un problema que afectaba a la productividad es el bajo nivel de colaboración. Somos esencialmente desconfiados y eso es un tema cultural, no lo vamos a cambiar. Pero cuando trabajo en una actividad, llamémosla industrial, cuando tengo subprocesos que tienen que estar bien coordinados, cuando el proceso 1 tiene que entregarle al proceso 2 las cosas listas para que entre el segundo subcontratista, segunda cuadrilla, tengo que tener coordinaciones. Tengo que tener en el proceso definido claramente qué es lo que es el producto aceptable de un proceso previo para entrada al proceso siguiente. De nuevo está el tema de las ventanas, pero está el tema de las tolerancias dimensionales. Si yo no tengo tolerancias dimensionales mejores que las que tenemos hoy día, si sigo trabajando el hormigón como obra gruesa, con tolerancias al centímetro, evidentemente que nadie después va a poder entrar con algo planificado, precortado, preensamblado, lo que sea, porque el riesgo de que no quepa es tremendamente alto. Por lo tanto, hay que avanzar ¿a dónde? A una edificación de obra gruesa que sea con terminaciones en el orden de los milímetros. Es la única manera de hacerlo. Y hay otra parte que nos está faltando, y yo creo que es la más, probablemente más atrasada, que es la coordinación entre la obra gruesa y las terminaciones. ¿Podemos seguir avanzando en velocidad de construcción de obra gruesa? Sí. Yo me acuerdo en los años, tiene que haber sido 2007, 2006, hubo una especie de competencia informal entre varias empresas constructoras, quién construía más rápido. 2 pisos por semana. Hasta que alguien se dio cuenta que todos terminaban estresados y al final eso no es lo que controlaba la entrega final de la obra. Porque seguía habiendo una descoordinación, sobre todo con lo que son las terminaciones. Entonces hay que coordinar todos los procesos. Y eso significa colaborar no solamente las personas, sino dentro del proceso de construcción estar incorporada la colaboración. Pero ya bajando en lo que tiene que ver con la edificación en hormigón y algunos puntos que son relevantes. Primero, en diseño. El diseño tiene mucho que ver con la productividad. Si no hay productividad desde el diseño, si no está pensado el diseño para la productividad, al final vamos a terminar improvisando soluciones a los problemas que no se veían en un plano 2D, 3D, lo que sea, porque estaban ocultos. O sea, es mucho más fácil dibujar cosas que parece que funcionan que hacer que esas cosas funcionen realmente en la realidad. Y ahí está, por un lado, el diseño arquitectónico, pero también un diseño estructural eficiente. Hoy día el gran mantra a nivel mundial respecto a temas de sustentabilidad es ser eficiente en el uso de los materiales. No usemos más materiales de lo que necesitamos. Si necesitamos un muro de 10 centímetros, no usemos un muro de 15 centímetros. No aporta más la estructura. Y lo único que hace es gastar más árido, gastar más cemento, gastar más horas hombre, gastar más tiempo. Seamos eficientes. Si necesitamos una cuantía A,
no usemos el 50% más de cuantía simplemente porque no nos atrevemos a pasar de una malla doble a una malla simple. Y las cosas funcionan. ¿Y por qué? Porque me da dolor de guata pensar que a lo mejor podría no funcionar cuando están, no sé, miles y millones de metros cuadrados con malla simple, por ejemplo. Y se los digo porque nos ha costado muchísimo en los últimos 10 años introducir la idea de que las casas, incluso casas de un piso, con una malla simple, con 10 centímetros, están más que sobradas desde el punto de vista estructural. De hecho, terminamos una investigación con la Universidad Católica y los factores de seguridad andan cerca de 10 respecto a otros materiales con 10 centímetros de malla central. Hagamos las cosas simples. Procesos complejos o proyectos complejos cuesta hacerlos eficientes. Desde el punto de vista de equipos, ¿nos queda algo que ganar? Yo creo que sí. Y el gran cambio está, y ya se está apreciando, es que el parque de grúas cambió en tamaño, pero también en cantidad de grúas. Hoy día la cantidad de grúas disponibles es altísima, comparado con lo que teníamos hace 10 años. Y por lo tanto, pensar en tener 2 o más grúas en una obra no es descabellado. Y los niveles de productividad aumentan significativamente por ese simple hecho. Pero más allá de eso, ¿por qué no pensar de nuevo o repensar el uso de las grúas en el caso de la edificación en extensión? Siempre hemos pensado que la edificación en extensión no necesita grúa. Vamos todos a moverlo manualmente. Hoy día yo creo que cambió ese paradigma y podemos darle una vuelta, reevaluar las ventajas que tiene el uso de equipos de movimiento vertical dentro de la edificación en extensión. ¿Para qué les hablo de las bombas y las plumas de distribución? Pero de todas maneras nos queda en la edificación, esto está para la edificación en altura, de todas maneras nos queda el desarrollar esquemas mucho más eficientes de hormigonado para la edificación en extensión, para las casas. Está muy bien afinado para la edificación en altura. Para casas todavía nos faltan algunas vueltas de tuerca. Y eso va de la mano por el lado de los hormigones, con el uso de hormigones o más fluidos o autocompactantes, pero también con el uso a lo mejor de bombas de menor tamaño, bombas móviles que sean capaces de ir moviéndose de una unidad a otra, pero todo pasa por bombeo y hormigones más fluidos. Dentro del proceso, la única manera de aprovechar las ventajas de la industrialización es tener procesos bien identificados, simples, repetitivos, en que haya una entrada clara y una salida clara, y con tolerancia bien controlada, y con tolerancia, como le digo, a los milímetros y no a los centímetros. De manera que seamos independientes, que una cuadrilla sea independiente de la otra, que un subcontratista sea independiente del siguiente, que no estorbemos. Una anécdota me la contaba un americano que invitamos de una empresa constructora que se había ganado muchos premios de construcción de pavimentos en Estados Unidos y le iba muy bien comercialmente. Y conversamos de cómo lograban la rentabilidad en los proyectos de pavimentación. Allá los esquemas de contratación permiten el uso de premios y por lo tanto el que hace las cosas bien tiene un pavimento más regular, con un IRI más bajo de lo que le piden, tiene bonos, si tiene un poquitito más de espesor también tiene un bono. En vez de estar solamente castigando, tiene un sistema de castigo pero también de premio. Me decían, mira, es un mercado muy competitivo, los márgenes están muy apretados. Así que la única manera de lograr la rentabilidad es con una filosofía. Decía en inglés, decía, go in, go out, stay out. O sea, entro, hago mi pega, salgo y que no me llamen. Y eso significa que dejé las cosas bien, que no tengo que retapar, que no tengo que llegar a dar explicaciones ni nada. Entro, salgo y me quedo fuera. Y yo creo que eso se aplica para cada uno de los subprocesos de la industrialización. Si eso no lo estamos logrando, y si tenemos una cuadrilla que tiene que entrar, salir, pero después tiene que volver a rematar, estamos metiendo ineficiencia. Así que me gustó el go in, go out, stay out. Así que ese era su secreto para ser rentable. Desde el punto de vista de la coordinación, lo que les decía, obra gruesa y terminaciones, probablemente es donde mayor espacio tenemos hoy día para la mejora en velocidades de construcción y en productividad. Y hacerlo bien a la primera, eso es
fundamental. Desde el punto de vista del hormigón, de los hormigones que han hecho aportes han sido los hormigones fluidos, bombeables. Hoy día estamos precisamente en el cambio, desde los bombeables y fluidos al autocompactante. Yo creo que el autocompactante tiene una tremenda cantidad de ventajas respecto al fluido. O sea, ya sacar a un personaje que es el concretero y ya sacar esa faena de hormigonado ayuda muchísimo a la velocidad de construcción. Si tenemos que estar construyendo con un hormigón que es fluido, pero colocando, estoy pensando, tengo en la cabeza el caso de las viviendas, pero tenemos que ir con el vibrador detrás de la colocación del hormigón. Vamos a estar un par de horas descargando cada camión. ¿Por qué? Porque los molcaces que son delgaditos. Por lo tanto, el volumen de hormigón que cabe por metro lineal es poco. Pero el personaje con el vibrador tiene que tomarse el tiempo en llegar hasta abajo, vibrar bien, sacar el vibrador, pasar a la siguiente posición. O uno mete más vibradores o hace las cosas más fáciles. ¿Y qué es más fácil? Claro, un hormigón un poquitito más fluido, pero un poquitito más fluido sigue significando tener el vibrador. Y el paso lógico es afuera vibrador, afuera todo ese proceso, una actividad menos, hormigón autocompactante. Y listo. Hagámosla sencilla. Desde el punto de vista de la armadura, la armadura probablemente es uno de los temas más atrasados que tenemos. Seguimos haciendo las armaduras, probablemente les decía al principio, de la misma manera que las hacíamos hace 20, 30 años. Seguimos tejiendo las mallas, una a una, barra a barra. Aparecieron las electrosoldadas, pero las electrosoldadas existían hace 20, 30, 40 años igual. ¿Cuál es el próximo paso? El próximo paso es la prefabricación de la enferradura. La enferradura tiene que hacerse industrializada, ya sea como malla electrosoldada, como malla tejida, lo que sea, pero tiene que hacerse prefabricada. Pero eso significa dos cosas. Por un lado, trabajar desde el lado de la ingeniería estructural, en tener detalles que permitan hacer empalmes que hoy día no los estamos aceptando. Por ejemplo, todos los empalmes de una columna en la base de la columna al mismo tiempo sin estar escalonando, de manera que podamos ir con las cajas, ya sea de los muros, ya sea de las columnas, ensamblar y hormigonar y cerrar, moldaje. Y ahí tenemos mucho que hacer. Pero también tenemos mucho que hacer a lo mejor en pensar que hay otros materiales de refuerzo que podrían estar haciendo un aporte, sobre todo en el caso de las casas, por ejemplo el de las fibras. El desarrollo que han tenido las fibras en los últimos 10 años ha sido notable y en algún momento van a ser una competencia seria de la construcción con enferradura. La gracia es que las fibras pueden venir adentro del camión y por lo tanto ya no necesito a alguien que la coloque fibra por fibra, barra por barra. Y a lo mejor en el corto plazo una mezcla entre fibra y barra nos puede ayudar a simplificar. Estamos en este momento haciendo algunas investigaciones, algunos estudios y desde el punto de vista de diseño es posible. Quedan algunos detalles en la interfaz entre la fundación y los muros y las losas, donde no es posible que haya continuidad de las fibras, pero es una línea interesante de desarrollo futuro. Y desde el punto de vista de los moldajes, que es el tema, yo creo que hay varios expertos que les van a hablar de ese tema, yo lo resumiría de una manera. Moldajes diseñados para un proyecto y un proyecto optimizado para ese moldaje. O sea, pensar la productividad desde el principio. Como conclusión, yo les diría que no hay que ser autoflagelante. Hay una tendencia y una inercia en la construcción en todo el mundo a bajar sus niveles de productividad, y eso es así. Pero siempre hay cosas que hacer, y en la construcción con hormigón siguen habiendo cosas que hacer. No lo estamos haciendo perfecto, ni mucho menos. Tenemos una muy buena construcción, muy buen estándar, pero tenemos espacios de mejoramiento de la productividad que son innegables. Existe la tecnología, existen los materiales, lo que tiene que existir también es la voluntad, la disposición a incorporarlos desde el principio en los proyectos. Y para finalizar, una frase de Einstein. Einstein cuando era joven, no sé si pensaba lo mismo después cuando era más viejo. Y decía, todo debe hacerse lo más simple posible, pero el secreto está en no pasarse de la raya y no hacer lo más simple de lo necesario. Así que muchísimas gracias y los dejo con el resto del seminario.